Bien chicos, buenos días. Como pueden recordar, las dos clases anteriores trabajamos sobre dos tipos de poderes de los que nos habla Foucault. Esta clase vamos a hablar sobre el tercer poder, tercer y último poder, el que funciona actualmente y es el poder de gobierno o poder gubernamental. Como hemos dicho en clases anteriores, el poder gubernamental es diferente al gobierno estatal, ¿sí? Este gobierno del que vamos a hablar es un gobierno que hace referencia a, más a una relación eh, digámoslo, de sujetos, ¿sí? Esto se relaciona con unos sujetos y no tanto en un ejercicio eh, digámoslo, político, eh, es que no sé qué otra palabra usar, pero político entendido en ese sentido de como los grandes políticos o las grandes familias políticas, nada de eso tiene que ver acá. Esto es más una relación entre los sujetos y su relación con el poder, ¿sí? Entonces, para que entendamos que nosotros hablemos de gobierno, actualmente es una palabra que utilizamos, pero no hace referencia a este gobierno. O sea, cuando estamos hablando de nuestro gobierno, del gobierno de Duque, cosas por el estilo, no estamos relacionándonos con este poder gubernamental, ¿sí? Incluso la palabra correctamente usada es gubernamental para lo que vamos a hablar, ¿sí? Lo colocamos como gobierno porque es la forma como conjugar eh, el adjetivo, pero realmente no porque tenga una relación con el gobierno estatal. No sé si me está haciendo entender, espero que sí. Entonces esto va a ser algo completamente diferente. Mm, Bien, la idea con esto es ver este tercer tipo de poder porque este es el poder con el que, o sea, con el que funcionamos hoy en día eh, y pues que por eso mismo es más fácil entenderlo. Muchos en sus participaciones de la clase pasada decían cosas como el poder eh, disciplinar, hacer referencia a cómo nos vestimos, a cómo sí, sí, perdón, sí tiene una relación, pero hay que entender cómo es esa relación. El poder gubernamental, el poder eh, disciplinar, no nos dice cómo vestirnos, nos dice que hay que vestirnos, ¿sí? Y nos pone en una relación de el que dirán, que se convierte en una autovigilancia, ¿sí? Pero en esta relación siempre está mediado, por ejemplo, eh, en que si yo soy hippie, por ejemplo, o sea, el poder disciplinar no me va a decir es que tú eres hippie y tienes que actuar de cierta manera, no. El poder disciplinar me va a decir es que seas lo que seas, tienes que salir bien vestido y tienes que cumplir unas normas de convivencia básicas. Cuando yo digo que dirán y que esta autovigilancia es una autovigilancia en relación a lo que yo estoy construyendo de mi propia subjetividad. Entonces, si yo digo soy hippie, pues ser hippie tiene unos modos, unos gustos, unas relaciones que yo tengo que respetar de cara al público, ¿sí? Entonces, aquí está la diferencia. Este poder disciplinar es exactamente de cara al público político, ¿sí? Sin embargo, este poder gubernamental va a llegar a un punto un poco bastante mucho más personal. Como hemos visto, cada poder como que se va metiendo cada vez en más vainas. El poder soberano estaba solamente en dos cosas, en los impuestos y en la puerta. El poder disciplinario dijimos que estaba en las relaciones con la política, ¿sí? En cómo me relaciono yo con el otro, aquí aparece el vigilar y el castigar, y bueno, aparece todo este elemento de control de yo con el otro. Y nosotros, no me acuerdo, no lo veo acá en el tablero, donde dijimos que eh, esto se relaciona ya no solamente
con la muerte, sino con la vida, aquí, con la vida, toda la vida política, ¿sí? Pero nosotros hemos dicho que esto no se metía con la vida privada. El poder gubernamental, por otro lado, sí que va a entrar a esta vida privada y va a empezar a hacer su ejercicio de poder sobre esta vida privada. Entonces, el poder gubernamental se va a ver de la siguiente manera, ¿sí? El gobierno va a ser sobre una cosa que nosotros hoy en día no, o sea, uno lo escucha pero no lo asume, y es el eh, gobierno de los sentimientos. Entendiendo esta palabra sentimiento no como el sentir como que me siento feliz, me siento triste, es muy importante, pero esto va más allá. ¿Por qué? Porque en estos sentimientos vamos a meter cosas como los deseos, ¿sí? Las intenciones, ¿sí? El querer, todo, bueno, y las emociones. Todo este tipo de cosas entran en este gobierno, ¿sí? Si se dan cuenta, son cosas que son puramente personales, o sea, un deseo no tiene nada que ver con el elemento político. Un deseo se supone que es algo de mí con yo, de que nadie más tiene por qué meterse en eso. Igual, bueno, una intención, si se queda en intención, es solamente con yo. Cuando se pasa a acto, pues ya tiene una relación política. Un querer o una emoción es lo que yo siento, lo que hace parte de mi interioridad y mi personalidad, de mí, ¿sí? Entonces, en este punto empieza a ser este gobierno de los sentimientos. Si se dan cuenta, hay una gran diferencia con el gobierno, vamos a ponerlo exactamente como lo tengo acá, eh, sobre la vida, ¿sí? Y estamos hablando sobre la vida pública, ¿no? Gobierno sobre la vida pública. ¿Por qué? Porque aquí en el gobierno sobre la vida pública habíamos dicho que estaban cosas como la ética, la moral, eh, vamos a usar esta palabra, la axiología y la política, obviamente. La axiología es el estudio que se encarga de entender cómo actúo, ¿sí? De la acción, ¿sí? Cómo se da la acción y si esta acción es moralmente aceptable, éticamente aceptable, en fin, este tipo de cosas. Y la política. Entonces, si se dan cuenta, esto es muy diferente, porque esto es una relación con los demás, esto es una relación conmigo mismo, con mi parte más personal y más íntima. ¿Cuáles son los ejemplos que nosotros podemos encontrar acá? Esto es una cosa que uno puede ver en todo lado. Uno puede ver, por ejemplo, en la, eh, uf, en la psicología, ¿sí? Los psicólogos entonces se van a encargar exactamente de estudiar el comportamiento de unas personas. Nosotros lo vamos a colocado por acá en otro lado. Pero últimamente esta psicología se ha encargado de gestionar el sentir de las personas, ¿sí? Ha entrado a este sentimiento. Entonces es importante mantener una gestión sobre este sentimiento de lo que tienen las personas. Entonces, acá, en este punto, si alguien tiene un problema, digamos, emocional, un problema, me siento triste, me siento deprimido, soy apático, acá no importa, ¿sí? En el gobierno sobre la vida pública, si tú te sientes
deprimido, te sientes mal y aún así estás cumpliendo la ética, la moral, la psicología y la política. A nadie le importa el resto. O sea, baila. Te sientes mal y te jodiste. Pero acá es una cosa completamente diferente. La psicología comienza a tener una importancia muy grande. Incluso ustedes se han dado cuenta de eso. Y no solamente se han dado cuenta en el, digamos, a mí cuando yo entré al liceo me pareció algo sumamente impresionante en el buen sentido que hubiera una psicóloga que estuviera tan pendiente de todos los chicos. Cuando yo estudié, obviamente nosotros teníamos departamento de psicología en el colegio, pero era una cosa más de como, ¿por qué te está yendo mal? Y uno le decía, por esto, bueno, tienes que comprometerte a que te vaya bien, y ya, se acababa la gestión psicológica. Obviamente estamos hablando de tiempos que si lo hablamos en años es bastante grande porque pues tenemos una diferencia de casi 15 años, pero si lo hablamos directamente relacionado con el sentir del sujeto, o sea, con la, no, perdón, con la transformación del sujeto, es una cosa que es acá al lado, 15 años. Entonces, esto es algo que se va fortaleciendo rápidamente y realmente en muy poco tiempo. Ahora, no solamente lo vemos en la psicología, esto se ve incluso más fuerte en una cosa que nosotros, bueno, desde la parte filosófica despreciamos muchísimo, eh, coaching, como una N, coaching personal, ¿sí? Desde el coaching personal, nosotros, esto es una cosa que uno dice, bueno, ¿cómo así que hay una persona que tiene derecho a venir a meterse en la forma como yo estoy sintiendo, como yo me estoy relacionando con el mundo? Estos coaching personales también se meten con este sentimiento. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, que creo, bueno, esto digamos depende de personas. Hay personas que dicen es una sumamente buena oportunidad, hay otras que dicen es muy horrible, no sé. En mi caso fue una oportunidad interesante cuando asistí a un curso de estos. No les cuento, pero lo que les digo, los filósofos de entrada tenemos un rayo con el coaching personal. Pero esto genera, más allá de si uno está de acuerdo o no, esto muestra que este gobierno ha empezado a entrar en una cosa que antes no entraba y es sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos. Un coaching personal, por ejemplo, se mete con cuáles fueron tus traumas del pasado, tienes que superarlos, tienes que ser mejor, tienes que, no sé qué, si se más tarara, patatín y patatán. ¿Cuál es el objetivo? Realmente no importa. Algunos dirán, el objetivo de un coaching personal es que uno mejore su autogestión y eso le permita mejorar en su trabajo, en sus proyectos, en su familia, en no sé qué, y que a final de cuentas se traduce en una mejora en el sistema productivo. Bueno, sí, hay algunos que tienen esa propuesta. A final de cuentas no importa cuál es el objetivo del coaching personal, lo que importa es que se está haciendo, ¿sí? Entonces se comienzan a ver todo este tipo de cosas. Ahora, yo lo estoy hablando de una manera muy institucional, muy relacionada con esto psicológico y con esto coaching personal, pero estos dos son los que menos, ¿sí? Porque de una u otra manera, eh, estos dos no buscan gestionar, comillas, comillas, todo esto, ¿sí? Buscan ayudarlo a uno a entenderlo. Obviamente el elemento psicológico siempre va a estar por encima de un coaching personal. Un coaching personal lo único que uno que busca es superarlo. Superar la situación y se acabó. Este man sí va a buscar que uno lo entienda, que haga un trabajo sobre esto, sobre aquello, en fin. En ese sentido, este gobierno no se ve como impuesto a eso. Pero cambiemos entonces la perspectiva y vámonos a algo que nosotros sabemos que sí funciona de esta manera. Y es simple y sencillamente la publicidad. Ay, ¿sí? La publicidad. Y con esta la publicidad vamos a ir a desprendernos de un mundo de vainas. ¿Por qué?
Porque es que la publicidad tiene una capacidad de gestionar deseos y quereres, una cosa impresionante, ¿sí? Es decir, la publicidad, deseos, sencillo, Europa, ¿sí? Algo que nosotros tenemos casi que metidos en el chip por, por todo el bombardeo de publicidad que nosotros tenemos, y no solamente me refiero a publicidad de lo que uno ve en programas de televisión comerciales, que es muy diferente, un comercial es una cosa, la publicidad la otra, sino todo, todo. Europa, por ejemplo, se convierte en un elemento de deseo para todos nosotros. Muchas personas, ustedes si se ponen a analizar, si yo les digo cuál es el viaje más guay que ustedes quisieran hacer, muchos de ustedes van a decir Europa. Alguna parte de Europa, yo quiero ir a Alemania, yo quiero ir a Francia, a Italia, a, no sé, a Suecia, Suiza, Holanda, Roma, quiero conocer el Vaticano, quiero conocer, sí, generalmente tenemos esa visión de viaje a Europa, ¿sí? Ahora, otra, otro, universidad, ¿sí? También tenemos metido eso clavado ahí en la cabeza, o sea, y más personas que estamos en nuestro medio, digamos que es una cultura de sociedad de clase media alta, media media, en donde para nosotros ese educarnos no se convierte solamente en un ejercicio de educarnos, sino que es algo que tenemos metido. Yo tengo que estudiar, yo tengo que progresar, yo tengo que. Entonces, esta publicidad se mete con estos deseos, ¿sí? Con este ejercicio de mi yo interior. Y, y no solamente en este ejercicio de los quereres externos, obviamente uno acá ve algo que es sumamente importante, por ejemplo, en estos quereres, y a los niños les pega muy duro, y son los juguetes. Ahí, ¿sí? Los juguetes. No solamente en el sentido de yo quiero un juguete, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los niños pueden decir yo quiero un juguete y no, o sea, no pasa de ser el deseo infantil que se reproduce por toda nuestra vida, pero el deseo infantil de un algo. Pero esto, todo esto, todo, juguetes, universidad, Europa, moda, casa, carro, beca, no sé si ustedes han escuchado eso, pero el objetivo final de un joven siempre últimamente ha reducido a eso, ¿no? ¿A qué quiere usted? Casa, carro y beca, ¿sí? Entonces, una vivienda, un auto y la estudio en la universidad, ¿sí? Casi que todo relacionado con esto mismo, ¿sí? Y casa, o sea, si les dicen, usted, ¿para dónde sería su casa ideal? Uno dice, uff, los Alpes suizos o no. Por ejemplo, en mi caso, a mí me mata Groenlandia. Es una cosa que todo el mundo dice porque es lo más frío de este mundo y digo, pero este tiene unos paisajes hermosos. Entonces, toda esta publicidad construye eso, construye unos deseos, unas intenciones, algo que mueve al sujeto en su personalidad, o sea, en la parte más profunda de él. Y estos son ejemplos materiales. Si nosotros nos vamos más para allá, uy, ¿qué pasó con el tablero? Ah, si nosotros nos vamos más para allá, todo esto, esperen que tengo un mundo de espacio en el tablero y yo fallando por acá, vamos a escribir acá. Todo esto se relaciona con un elemento subjetivo que podemos relacionar con la construcción de nuestra personalidad.
¿sí? Y no, o sea, relacionemos esta personalidad no como mi forma de ser, porque, bueno, no con mi forma de actuar, sino con mi forma de ser, pongámoslo así. Entonces, subjetividad, ¿sí? Esto tiene una relación muy fuerte en este nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque entonces ya no va a ser solamente una gestión de lo que yo quiero, sino de lo que yo soy, ¿sí? O sea, mi forma de ser sujeto social y eso transforma mi forma de ser al interior en mi parte personal, en lo más interno que yo tengo. Entonces, ¿cuántos de nosotros eh, somos lo que somos hoy en día sin darnos cuenta que estamos influenciados por diferentes situaciones de la infancia? Entonces acá es que surgen un mundo de situaciones sociales y es las cosas con las Barbies, ¿sí? La Barbie se convierte precisamente en esto. Entonces la pregunta de todo el mundo es, ¿por qué la Barbie es, llamémosla, pongámoslo así, de esa manera? Entonces, ¿a qué nos referimos con la Barbie de esa manera? Entonces todo el mundo dice, es que es simple, es de plástico, es eh, antifeminista. Entonces la pelea de muchos en algún momento va a ser, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Es un muñeco, ¿sí? Es un muñeco y no está haciendo nada más que ser un juguete. Entonces lo que las personas están peleando es exactamente esto, están peleando porque estos elementos se convierten en un elemento constitutivo de creación de la personalidad. Y si yo eh, me construyo con esta idea, obviamente yo por ejemplo no estoy de acuerdo con que la Barbie sea antifeminista, eh, eso tiene un elemento de discusión por ahí, pero si yo estoy de acuerdo con este elemento, con este ejercicio antifeminista, quiere decir que todas las niñas que jugaron con Barbie tuvieron cierto dejo de esa situación y puede verse socialmente que sí, que hay niñas que se quedaron con ese elemento de ese deseo y ese querer ser como la Barbie y se quedaron solamente con el ser físicamente como la Barbie y no todo lo que la Barbie es, que la Barbie puede ser muchas cosas. O sea, sé lo que quiere hacerse una Barbie girl. Tú puedes ser lo que quieras siendo Barbie, pero más allá de eso es esta construcción de nuestra personalidad. Y acá comienzan a surgir todo lo que nosotros conocemos como las tribus urbanas. Yo creo que este tema lo han trabajado con anterioridad. Entonces aquí comienzan a salir, bueno, no sé cuáles tribus urbanas hayan en este momento, pero entonces salen los emos, que eran en mi época, los, yo hablo con mi época como si fuera muy viejo, ya, 25 añitos, los skinhead, eh, no sé, ay no, no se escriben así, los Pokémones, o sea, es un momento en el que salió un mundo de cosas. Pero todo esto, todo este ejercicio social comenzó a influir en, en lo que yo soy. Y quiero que se queden con esto. El ejercicio gubernamental es en el que yo soy. Y quiero que también se queden con esto. Que hablemos de gubernamental no quiere decir que hablemos otra vez que favorezca al gobierno estatal. Yo creo que al gobierno estatal ninguno de estos tres les favorece. Ni un emo, ni un skinhead, ni un Pokémon, ni un tipo que se cree Pokémon. Pero todo esto comienza a construir lo que somos nosotros mismos. Y todo esto va a tener un, un plus
Y es que todo esto va a funcionar, o más que funcionar, se va a potenciar gracias a las TICs, ¿sí? A las nuevas tecnologías de información y entre ellas todas, entre ellas las redes sociales, entre ellas, y bueno, esto va a tener una preponderancia sumamente importante, el Internet. eh, bueno, personalmente creo que acá también entra un elemento sumamente importante y son los juegos online. Es decir, yo en algún momento hice una relación y yo decía, todavía es que hay un constructo completo en el cual nosotros construimos una nacionalidad de nosotros mismos. Para los que son gamers de pronto entiendan un poquito más esto y más si juegan juegos RPG. Uno coge todo esto y comienza a construir una forma de ser virtual, ¿sí? Mi yo personalidad se carga en la nube. Entonces, claro, las redes sociales, y hoy en día lo vemos con unos personajes muy curiosos, que son conocidos como los, no sé si lo voy a escribir bien, los influencers. Pues es que los influencers no solamente tienen, no solamente tienen una relación con el yo influencio y el otro me sigue, sino que estos influencers crean una forma de ser, ¿sí? Y esta forma de ser está relacionada con todo. O sea, lo que nosotros vemos de todos estos retos, de todas estas vainas, de gente que prende sus cámaras, se graba en sus casas haciendo un reto ridículo que se supone que debe quedar en su privacidad y lo exponen y Internet muestra la vida de una persona y los juegos online construyen una forma de ser. Todo esto teje un elemento de personalidad que es, no lo digamos diferente, sino que es heteroconstruido. O sea, no es construido por mí mismo, es que está construido por una serie de retazos de todo el mundo. Lo que les digo, esto no es malo y yo quiero que no entiendan esto como que, oh no, mi personalidad es construida por el gobierno de los Estados Unidos y es que ellos me quieren tonto. No, esto es, así es como estamos funcionando, así es como nos estamos construyendo. Esto es una forma simplemente de explicarlo. Claro, ¿y esto de qué nos va a servir? Porque todo esto va a tener una relación con lo que nosotros vamos a llamar acá, y es lo último que voy a explicar, es la construcción, ¿sí? La construcción de una nación-estado. Entendiendo este estado como el estado moderno, lo que somos hoy en día, la forma de construir nuestro estado, que según dos autores que se llaman Hart, creo que se escribe Negri, Hardy Negri, creo que se escribe así. Bueno, cualquier cosa, si no se escribe así, ya ahorita lo cambio. Hardy Negri, ellos van a decir, es que esta nación es realmente la forma de un estado. ¿Por qué? Porque la nación va a tener tres elementos principales. Yo lo había separado como cuatro, pero, y yo se los había hecho en clase, pero digamos, la explicación que hacen ellos dos es en tres momentos y que, digamos, constituyen o sirven para entenderlo completamente. Y son el territorio, el pueblo, y esto es muy importante, y los símbolos. No, yo creo que les había dicho un cuarto que era la historia, ¿sí? Pero esto va a estar en una relación constante.
y una relación que va a partir del pueblo, ¿sí? El pueblo va a ser el centro de la nación. ¿Por qué? Porque en relación con el territorio va a tener una historia y en relación con los símbolos va a tener una pertenencia, ¿sí? Entonces, yo soy, yo hago parte de un pueblo más o menos por mi línea de sangre, ¿sí? Porque, eh, o sea, yo soy de Colombia y quiero que entiendan el de Colombia porque mis papás son colombianos y más porque mis papás son de Colombia. Incluso uno puede ser italoamericano, por ejemplo, si tiene un padre de Italia y otro padre de América, ¿sí? Este elemento de Estados Unidos, este elemento del pueblo está relacionado con mi relación sanguínea, ¿sí? Pero cuando este pueblo tiene una relación con el territorio, y el territorio es el lugar que habita, se construye una historia. Entonces, se construye una historia de mi sangre en este lugar, ¿sí? Mi sangre en este territorio, en este pueblo. Entonces yo ya no digo solamente, eh, es que yo vine acá y no sé de dónde carajos estoy, sino mis abuelos vivieron acá. Y yo conozco, yo por ejemplo, mis abuelos, mi bisabuela, o sea, la abuela de la mamá de mi abuela, vivió la guerra de los 1000 días. ¿Sí? Yo digo, wow, o sea, yo tengo una historia de Colombia heavy desde atrás. Mis bisabuelos de parte paternos alcanzaron a ser indígenas. Yo digo, wow, tengo una historia de acá, o sea, de raíz, que me atrapa en esto. Y este elemento de la relación de pueblo con los símbolos es con los símbolos, y aquí me falta una palabra, es con los símbolos patrios, ¿sí? Es decir, nosotros conocemos nuestros símbolos patrios y, y estos símbolos patrios de una u otra manera, aunque uno no sea muy patriota, los respeta. Uno dice, pues la bandera, yo no que no soy así súper patriota y nada, y yo no voy a salir a colgar mi bandera el 20 de julio ni nada por el estilo, pero pues tampoco voy a aceptar que cualquiera venga acá y la pisotee, porque pues de una u otra manera es mi identidad y quiero que se quede en esa palabra identidad como, como colombiano. Entonces, este estado que está formado por una nación viene por estos tres elementos y acá entra entonces un elemento sumamente importante que es la suma de estos dos y es el ser propiamente ciudadano. ¿Sí? El ser ciudadano es tomar todo esto. Y si se dan cuenta, este ser ciudadano, si tenemos en cuenta este pueblo, estos símbolos, este territorio, está relacionado completamente con una forma de ser. ¿Sí? Hay una forma de ser colombiano y para construir esa forma de ser colombiano, hay un ejercicio de poder que forma al ciudadano para ser colombiano, ¿sí? Entonces, por eso es que este poder de acá arriba es tan importante, porque es que nuestra forma de ser está abocada a esto. Los colombianos que somos, no sé, dicen algunos, gente chimba, gente muy amable, gente que se da a los otros, bueno, no sé qué dicen así. Tienen un mundo de cualidades, pero entonces, ¿de dónde surgen? Ah, bueno, es que hay un elemento que es un poder disciplinario, que es un poder gubernamental, que nos ha transformado en todos estos deseos por medio de estas redes sociales, influencers, y que venecos de no sé qué y si más, o sea, que nos meten en un sentimiento por nuestra patria, por lo que nosotros somos, y que también está relacionado con todo este elemento de, ay, me perdió, de este sujeto educador, de este sujeto de educación. Entonces por eso les decía que la clase pasada que este, este gobierno de acá, este gobierno disciplinar, es una antesala de un gobierno gubernamental que es un gobierno disciplinar con esteroides.
Entonces es un gobierno que funciona exactamente igual que el gobierno gubernamental, que el gobierno disciplinar, pero metiéndose en el elemento privado. ¿Y ese elemento privado para qué? Para poder fortalecer todo esto que va a ser a final de cuentas una cosa que es la identidad. Identidad nacional, ¿sí? Y cierro ya, para la próxima clase ya meternos un poco más con esto. Cierro esto diciendo, no sé si ustedes recuerdan o habrán visto una película que se llama Thor Ragnarok. Estaba recordando el nombre. En Thor Ragnarok, muy al final de la película, no sé quién le dice a Thor, creo que, no sé si es Heimdall o se lo dice Loki, realmente no recuerdo. Al final de la película, eh, o en algún momento de la película, a Thor le dicen que lo importante es eh, no salvar a Asgard, sino salvar a los asgardianos, ¿sí? Y al final de la película, Thor dice, Asgard es donde sea que habiten los asgardianos, ¿sí? Entonces uno dice, wow, sí, wow, porque entonces está diciendo que el país, o sea, el constructo de nación, de Estado, es donde esté la identidad de ese Estado. No importa el territorio, no importa si vivimos o no antes de eso, sino donde están los sujetos que se consideran como tal. Y esto nos hace entender la nación de una manera abismalmente diferente, ¿sí? Porque entonces ahora es cuando nosotros entendemos, o sea, de esta manera nosotros podemos entender por qué Marquetalia, en, cuando la guerrilla quiso hacer la separación de crear su propio estado, por qué Marquetalia fue un problema, o por qué cuando los niños en el sur del país eh, aprendían primero el himno nacional de Perú que el himno nacional de Colombia, fue un problema. Y no sé si ustedes sabían eso es historia pasada, pero eh, los radios, o sea, las emisoras de radio empiezan a poner el himno nacional de Colombia a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, específicamente porque es que es necesario que las personas que viven en el país conozcan sus símbolos patrios, porque si no se consideran colombianos, Colombia no existe. Entonces, eso es creo que lo más importante que tenemos nosotros en esta construcción de una nación-estado. Y ahora cierro ahora sí cierro, con esta pregunta y es, carajo, si esto es así, si el ciudadano funciona de esta manera, ¿qué pasa en un mundo globalizado? ¿Qué identidad necesita un ciudadano para decir yo soy una persona del mundo globalizado? Eso pone en tensión muchas cosas y nos hace entender por qué este elemento de la fuerza de los países, cuando nosotros hablamos de la globalización y decir es que España, que Estados Unidos es el país más globalizado, el líder de la globalización, y por qué entonces todo el mundo aprende el inglés y por qué, o sea, todo esto, ¿por qué? Y ya. Bien chicos, no haciendo nada más por ello, qué pena, me extendí la clase más de lo que debía, pero pues era para poder hacer el anclaje de todo esto sin que se perdiera esto que nosotros tenemos acá en el Estado moderno y todas estas vainas, o sea, que no quedara perdido completamente el tema. Y nada chicos, espero que todos estén muy bien, estén juiciosos, estén en sus casitas tranquilos y nos vemos el, mañana en la clase virtual. Y ya.